Bueno, hemos llegado al último mes del año y comenzamos con la penúltima sesión de vinos del 2025. Súper emocionada porque es un tema, como les decía, eh, inusual, más en nuestros mercados acá en la región. Creo que hablar de los vinos mediterráneos no lo hablamos tal cual así, sino que siempre nos hemos ido como por regiones específicas, pero realmente cuando hablamos del Mediterráneo no estamos hablando solo de un mar, vea, de un cuerpo de agua, ni tampoco estamos hablando de una sola región. Estamos hablando sobre todo de una cultura, de una manera de vivir. Estamos hablando de mucho sol. Ende va a ser un clima bastante cálido. También estamos hablando de brisa salina, ¿vea? De lo que nos aporta el mar Mediterráneo. Ese viento constante también, ¿verdad? Y en términos de terroir nos está hablando sobre estos estilos de vino, nos está hablando de un terroir de suelos pobres y como lo que vamos a tratar de vivir en esta experiencia virtual, que cómo se viviría ahí en la zona, pues estamos hablando de mesas largas, llenas de muchos amigos, familiares alrededor en esa mesa, con muchas copas de vino y mucha comida, ¿vea? Sobre todo comida fresca, recetas simples, entre comillas, ¿verdad? Porque para ellos así va a ser recetas simples en esa zona del Mediterráneo, sin embargo para nosotros es algo bien exótico, todas las especies y las diferentes carnes que ocupan o elementos. Y también pues lo más importante de esta sesión, que serían los vinos, es a lo que nos referimos y engloba toda esta sesión sobre el mundo mediterráneo. ¿Qué vamos a, uy, se me fue, a que entonces, si definiéramos qué es el Mediterráneo en el mundo del vino, podríamos centrarnos en tres cosas específicas. La primera, como les decía en la introducción, el Mediterráneo viene a ser una región influenciada justamente por este cuerpo de agua, que es el mar Mediterráneo. Eh, Alrededor de este mar, pues obviamente vamos a tener un clima cálido, vamos a tener mucho sol, vamos a tener veranos bastante secos y ahí es donde entra también el mundo del vino y ciertos estilos que nos ayudan a refrescarnos. Y en el extremo, ¿verdad? Sería que tenemos también inviernos, pero van a ser inviernos suaves. Y esto es bien importante como para hacer el comparativo versus otras regiones de las que hemos hablado en el transcurso del año, que hemos escuchado y si recordarán, en todas las regiones que hablamos este año siempre hablaba de un clima extremo en la etapa del invierno y acá en el Mediterráneo estamos hablando lo contrario, inviernos completamente suaves porque en el día estamos viviendo, perdón, en los veranos estamos viviendo veranos un poquito más secos, el sol presente, pero un verano seco. Y el tercer factor que nos pudiera ayudar a definir qué es el Mediterráneo en el vino es esa luz, que hay muchísima luz sobre todas estas regiones que vamos a hablar, ¿verdad? Lo cual, lo que conlleva esa luz solar va a llevar a uvas muchísimo más maduras. Si consideramos que la uva de California es considerada una uva madura, estamos hablando acá en el Mediterráneo que sus uvas van a ser muchísimo más maduras, ¿verdad? Es decir, que vamos a sentir muchísima más fruta. Con esa palabra frutada creo que es lo que vamos a escuchar en muchos de estos vinos. Por lo tanto, eso lleva a un estilo de vino mucho más expresivo en fruta, mucho más expresivo en las técnicas también que vayan a usar. Y quieras o no, aunque tenemos mucha luz solar que influye en el azúcar y en lo afrutado del vino, tenemos vinos bastante aromáticos, ¿verdad? Citando algo que leí por ahí, dice en el Mediterráneo, el vino no es complicado, es un vino que te abraza y ese es el calor y ese abrazo que vamos a percibir esta noche. Es generoso, es cálido, es cercano, es frutal, son vinos alegres y son perfectos para la mesa y están hechos para compartir, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a comprobar en las copas que tenemos hoy en casa.
Podríamos terminar definiendo que el vino mediterráneo va a ser aquellos que son producidos en en países que son bañados justamente por el mar Mediterráneo o en regiones también, porque podemos hablar sobre vinos mediterráneos que no estén en el Mediterráneo, como el vinito que algunos tenemos hoy en casa, que es un vino chileno, ¿verdad? Entonces también podemos definir un vino mediterráneo, aquel que proviene de una región cuyo clima y estilo vitivinícola replica justamente esa influencia de las regiones alrededor del Mediterráneo, que son calor, que es luz solar intensa, que tienen suelos bastante secos y pobres, y por supuesto la influencia de la brisa marina. Si todos esos cuatro factores que acabo de mencionar se cumplen en otra región, pues también, y obviamente tomando en cuenta las variedades de uva, podríamos hablar que también se define como un vino mediterráneo, aunque no esté alrededor del Mediterráneo. ¿Cuáles son los pilares de un terroir mediterráneo? Lo podemos resumir en cuatro. El primero sería el clima, ¿verdad? El clima, como acabamos de mencionar, es un clima bastante cálido y con mucha luz solar. Se dice que en el día, perdón, en el año tenemos aquí en la zona del Mediterráneo entre 2.500 y 3.000 horas de sol al año. Eso es un montón versus otras zonas que hemos hablado. Quizás como el ejemplo más cercano que hemos tenido en este año en las clases ha sido Francia, y nos hemos dado cuenta que sus horas sol en algunas regiones específicas dentro de Francia, como Champagne, son poquísimas, ¿verdad? Y acá tenemos un montón de horas sol. Por lo que esta cantidad excesiva de horas es lo que lleva a que se tengan en estas regiones uvas bastante maduras, lo que hace un estilo de vino bastante frutal, bastante aromático y con esa sensación cálida, como decía esa descripción, que son vinos que te abrazan. Creo que esa va a ser mi frase de un vino mediterráneo. Ese es ese vino que te abraza, que te da calorcito. El segundo pilar de un terroir mediterráneo es la influencia marina, ¿verdad? Tenemos esa brisa que siempre refresca, que a veces puede ser como difícil de entender, que te dicen es que estar un viñedo cerca del océano va a ser un vino fresco, y lo único que uno piensa es solo en el sol que me está dando y que me estoy quemando enfrente del océano. Pero cuando tú estás justamente enfrente de ese océano, es la brisa lo que contribuye a que esas uvas no se terminen quemando de todo el sol que reciben en el año, ¿verdad? Porque las terminan refrescando. Y eso lleva a que también la uva tenga estas características salinas, ¿verdad? O minerales que son justamente aportadas por esa brisa. Y pues justamente lo que hace la brisa es moderar esa temperatura, porque vuelvo y repito, si no tendríamos uvas completamente resecas, convertidas en pasas, vea, quemadas, y ya no serían aptos para hacer un buen vino. Y lo otro sobre la influencia del mar es que permite tanto la salinidad, como les conté en el tema del vino, pero también es lo que permite que el vino sea aromático, porque nos vamos a dar cuenta que los vinos mediterráneos eh, en uvas no tradicionales, es decir, uvas locales de esta zona, son uvas bastante potentes, y también se usan uvas tradicionales o internacionales, y se usan estas uvas con bastante cuerpo, que a veces es mucho más el cuerpo que el nivel aromático. Pero la influencia marina, ¿verdad? La brisa permite que se mantenga ese aroma presente en estos vinos aún que son bastante potentes. El tercer pilar del que podemos hablar sobre el terroir mediterráneo son los tipos de suelos. Siempre les he contado que el mejor suelo para un excelente vino es que entre más pobre sea, mejor. Entre menos nutrientes reciba la vid, más va a pelear por buscar los pocos nutrientes que va a encontrar en ese suelo. Entonces, ¿cuáles son estos suelos que prefieren las vides mediterráneas? Es el suelo de pizarra, de piedra caliza,
basaltos volcánicos, por eso es que entran también en estos vinos mediterráneos esa zona, esos viñedos que están alrededor de volcanes, ¿verdad? Y por supuesto también la arcilla roja. Además de ser suelos pobres, lo que predomina en estos vinos, en estos terroirs de vinos mediterráneos es, tienen que ir cargados también de muchos minerales y eso los encontramos sobre todo en los viñedos que están alrededor de los suelos volcánicos. Todo esto, como les decía, como con estos suelos súper pobres, lo que se busca es que la planta, la vid, sufra un montón, ¿verdad? Que se estrese. Siempre les he dicho que entre más estresada la vid esté, muchísimo mejor fruto va a dar, la uva va a ser de mejor calidad y por ende nos va a ser un mejor vino, ¿verdad? Entonces vamos a tener uvas mucho más fruta concentrada y con mucha característica y mucho potencial, inclusive de que aguanten por mucho tiempo en botella. Y el cuarto pilar, podríamos hablar sobre la vegetación típica que hay en esta zona mediterránea. Además de las vides, tenemos, los rodean los olivos, entonces va a ser normal que en estas bodegas predomine también la producción del aceite de oliva. Tenemos también romero, tomillo, lavanda y estos tres que les menciono, el tomillo, el romero y el lavanda, puede ser también aromas que vayamos a percibir en los vinos que provengan de esta zona. Eh, que justamente podríamos englobarlos como esas notas herbales, ¿verdad? Eh, uvas específicas o vinos específicos, como podemos percibir estas notas herbales, sería la garnacha, la cariñán o la cariñena, la famosa monastrell o un syrah, ¿verdad? Que son uvas potentes que tienen mucha fruta también intensa, pero también podemos percibir esa nota herbal, ¿verdad? Como les decía ahí, aquí en pantalla podemos tener al final con este terroir mediterráneo un resultado de vinos cálidos, como bien especiados también y mezclados con la frescura por la brisa del mar. En pocas palabras, podríamos definir que un vino mediterráneo va a ser cálido, va a ser expresivo por toda esa fruta que tiene, aromático porque, ¿verdad? La brisa ayuda a equilibrar la temperatura, fruta muy jugosa y el toque de hierbas y especies naturales que lo rodean e impactan la vida, ¿verdad? Entonces así también podríamos terminar definiendo a nuestros vinos mediterráneos. ¿Okay? ¿Cómo vamos por acá? ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? No, Todo todo ok. súper bien. Mira, Muy bien. y los vinos de Cataluña son mediterráneos. Sí, las cavas son mediterráneas de Penedés. Toda esa Ujú, zona también es ujú. considerada mediterránea. Ya, ok. Sí. Así que hay un montón podríamos hacer varias, varias catas mediterráneas porque hay un montón de países. Más adelante hablo específicamente de las zonas para que hagan cabal. Después de este tema que voy a tocar, hablamos justamente de las regiones claves para que los tengas en mente y así hacer una noche mediterránea o una tarde Súper. mediterránea. Un poco sobre la historia y la tradición mediterránea del vino. Acá es bien bonito porque para hablar de historia del vino mediterráneo vamos a hablar justamente casi del origen del vino, ¿verdad? Porque son en estas zonas donde se dan las vides y la producción, ¿verdad? Fueron las primeras civilizaciones que cultivaron las vides y celebraron, ¿verdad? El desarrollo del vino, así como la foto que ven en pantalla. Todo comienza en el año 3000 antes de Cristo con los fenicios, que fueron los primeros comerciantes del vino. Ellos fueron los que difundieron la vid por todo el Mediterráneo, así que muchísimas gracias a los señores fenicios y también, además de difundir la vid, introdujeron técnicas para la viticultura, técnicas básicas, ¿verdad? Porque acuérdense que aquí vamos comenzando, o sea, no nos comparemos con lo que hoy conocemos en técnicas, sino que con lo básico para elaborar el vino. Y fueron ellos los encargados de llevar
las técnicas, las vides, ¿verdad? O la misma función de introducir el vino a España, a Sicilia y al norte de África. Así que le agradecemos a los señores fenicios por esto. Luego avanzamos en el tiempo y llegamos a los romanos. Y con ellos el vino ya lo ven como una cultura y como una filosofía. Fueron ellos los que fundaron colonias vinícolas en la zona de Italia específicamente, donde ellos le llamaban Enotria, que viene siendo en su lenguaje la tierra del vino. Y hemos hablado de Italia anteriormente. Sabemos que Italia produce vino en todos sus municipios, desde el norte hasta el Tacón de la Bota y en sus dos islas, que son Cerdeña y Sicilia, ¿verdad? Y entonces esto se le debe a los romanos. También a los romanos se les debe la introducción de la variedad moscatel o la moscato o la muscat, como la quieran llamar, y también sistemas de poda, ¿verdad? Que aún son usados, imagínense, de la época de los romanos. Así que para ellos el vino era parte de su vida social, que es súper bien, porque es algo, un legado que seguimos viviendo el día de hoy. También es parte de la vida religiosa, ¿verdad? Para las celebraciones y también es parte de la vida intelectual porque siempre el tema del vino es un tema que nos ayuda en cualquier conversación y a saber un poquito más, como en este caso estamos conociendo un poco más de historia. Eh, Así que, perdón, quiero corregir que todo lo que les acabo de contar es gracias a los griegos. Y por último, vamos a los romanos. Los romanos son los ingenieros del vino versus lo que acabo de contarles, que fueron los griegos los que nos aportaron en la vida social y en la vida intelectual el mundo del vino. Los romanos fueron construyendo mucho más los caminos sobre la viticultura y ya fueron ellos los que empezaron con las clasificaciones de las regiones, empezaron a estudiar los suelos también que conocemos hoy en día. Y ya es con los romanos que ya tenemos documentación, lo hemos hablado durante el año, no sé si se recuerdan que en ciertas historias de ciertas regiones hemos visto como, ay, en tal año ya los romanos habían documentado tal palabra de tal uva o de tal región, entonces se lo debemos a ellos esa documentación. Y después del trabajo que han hecho los fenicios y los griegos, fueron los romanos que terminaron de expandir toda la viticultura por toda Europa. Cuando llegamos a la Edad Media y al Renacimiento, aquí el punto clave son los monasterios, ¿verdad? Y las órdenes religiosas que gracias a ellos, que en ese momento, ¿verdad? Que justamente en esa época, ellos eran los dueños de los viñedos y se encargaban de la producción del vino justamente por su actividad principal, que es la celebración de la Santa Misa. Y ya en esta época de la Edad Media y del Renacimiento surgen estilos clásicos mediterráneos, como los que vamos a ver a continuación, como un rosado pálido del sur de Francia, que es la Provenza. También ya nacen estos estilos de garnachas españolas y, por supuesto, los moscatos italianos, que el moscato, como les dije, fue introducido por los griegos. ¿Cómo podemos ver al Mediterráneo al día de hoy? Sigue siendo, le definen como un mosaico de diferentes culturas, ¿verdad? Porque seguimos teniendo mucho impacto de lo que hicieron estos tres, fenicios, griegos y romanos, ¿verdad? Y por supuesto que lo sigue acompañando el vino hoy en día, la comida en la vida diaria, ¿verdad? Como les pongo ahí, es una tradición viva de cocina simple con vinos expresivos que como digo, la comida mediterránea para nosotros suena con bien exótico porque no es algo que comemos siempre, pero si se fijan, son elementos súper simples, pero con mucho sabor, ¿verdad? Pero es algo tan sencillo como ciertas fotos que van a ver más adelante, que traté de buscar imágenes que mostraran justamente ese estilo de vida mediterráneo, donde la vida pasa tranquila, sin complicaciones. Creo que eso es lo que todavía se sigue viviendo, perdón, con el estilo de los vinos mediterráneos. En cuestiones de tradiciones, pues se mantienen las técnicas que acabamos de platicar, pero viene siendo una suma de todo lo que le aporta el mar, lo que le aporta los suelos,
¿verdad? Y sobre todo sigue siendo bien enfático en esto de los vinos mediterráneos, el compartir la mesa, ¿verdad? Que creo que de las regiones más famosas que hemos hablado, como Italia, viene siendo Italia la que más comparte esta cultura mediterránea en todo Italia, porque tú en Italia puedes ver mesas largas y conversaciones larguísimas alrededor de muchas botellas de vino, que es muy similar a lo que se define la cultura del vino mediterráneo. ¿Okay? Y eso es, creo que terminando de definir el vino mediterráneo, sería en una sola frase, es que nos enseña a disfrutarlo. Y es lo que es, creo que todos los que hemos vivido todo este año en las sesiones y vamos a las experiencias de vino, justamente eso es lo que buscamos, disfrutar el vino. No andamos detrás de tecnicismo, sí queremos aprender un poquito más, pero creo que vamos en buen camino, viviéndolo como muy al estilo mediterráneo, justamente buscando solo disfrutarlo, ¿verdad? Y en el camino ir aprendiendo. Así que los motivo a que con esto sigamos viviendo el estilo mediterráneo en todos los vinitos que se vengan, que vayamos a degustar. Hoy vamos a platicar sobre las regiones claves, ¿verdad? Así como lo que me preguntabas. Si se fijan, es todo. Hay regiones en España, en Francia, en Italia, hay Grecia, Croacia y en otros como en Líbano y en Turquía. ¿Qué es lo que tienen en común? El mar Mediterráneo, ¿verdad? Entonces van a haber subzonas específicas dentro de estas regiones. Vamos a comenzar por la región de España. En España, las zonas como más fuertes que se consideran mediterráneas son Cataluña, que es donde también tenemos las cavas, Valencia, Baleares y Murcia. Por ejemplo, en Cataluña podemos encontrar rosados bastante frescos, que no van a ser dulces, sino que frescos y secos. Vamos a encontrar tintos mediterráneos, justamente como el que estamos tomando hoy en casa. En espumosos vamos a encontrar cavas con estilos costeros. No sé si se recuerdan en la clase de cava, vimos específicamente tipos de cava. O sea, uno pensaba, ay, cava solo va, es un solo estilo, pero en esa ocasión en la clase de cava, y si no se acuerdan, los invito a que regresen a ver esa clase de cava, nos dimos cuenta que hay zonas dentro acá de Cataluña que unas están más en proximidad al mar Mediterráneo y otras están más adentro, ¿verdad? Entonces, las que están más próximas al Mediterráneo son las cavas al estilo costero. Y la que mejor expresión va a tener como cava mediterránea van a ser aquellas que sean estilo Brut Natur, es decir, que no superen los 3 gramos de azúcar residual. Luego, cuando hablamos de uvas como la garnacha, la monastrell y la cariñena, que por cierto, las tres las hemos visto en las clases este año, ellas vienen siendo las reinas del calor, aman el calor. Por ejemplo, las garnachas de Cataluña, una de las mejores que podemos encontrar en Cataluña es en la denominación de origen Terra Alta. Yo les puedo recomendar, aquí en El Salvador existe la bodega La Fou, que son de los del señor Ramón Roqueta. Son muy buenas garnachas, tanto en tintos como en blancos, con mucha personalidad. Luego tenemos la Monastrell, que viene siendo intensa. ¿Se acuerdan en la clase? La Monastrell es bien potente. Y en Valencia podemos encontrar una Monastrell también bastante jugosa y carnosa, al igual que en la zona de Alicante. Y en Murcia, especialmente en la zona de Jumía, viene siendo la Monastrell muchísimo más potente. O sea que dentro de estas mismas vecinos, la misma uva se puede expresar de forma distinta. En resumen, los vinos mediterráneos españoles vienen siendo muy frutales, especiados y jugosos. ¿Okay? Luego nos vamos a Francia y en Francia nos vamos a centrar en toda la zona sur, que está justamente enfrente al Mediterráneo. ¿Cuáles son estas zonas? La zona de Provenza, la zona de Languedoc-Roussillon y la isla de Córcega, que a muchos se nos olvida porque en los mapas
vinícolas de Francia casi siempre solo nos sacan Francia así y no sacan a Córcega. Entonces es bien importante que la tomemos en cuenta como una zona vinícola dentro de Francia. En Provenza sabemos que aquí es la cuna de los rosados elegantes, por eso es que el resto de países cuando hacen un rosado elegante le llaman estilo provenzal y aquí nacen todos esos rosados icónicos como el famoso Chateau Miraval, ¿verdad? Que son rosados bastante de lujos y que tienen mucho cuerpo, no son estos rosaditos suaves. Luego, en la zona a la par de Provenza, que sería el Languedoc-Roussillon, ya tenemos vinos mediterráneos con mucho más potencia, tenemos más carácter, son tintos bien cálidos y especiados. Acuérdense que en Languedoc tenemos uvas como la Cabernet Sauvignon, tenemos la Carignan todavía por acá en esta zona, de repente un poco de Syrah, entonces eso hace que sean vinos bastante potentes. Y en la isla de Córcega, que es la que casi siempre se nos olvida hablar, encontramos vinos con toques marinos, porque justamente es lo que la que mayor impacto va a tener esta zona, ¿verdad? Por la influencia del mar. Vamos a tener mucha salinidad y mucha frescura. Acá tal vez uno pensara, uy, vamos a tener un Syrah. No, acá lo que predomina un poquito más es la Pinot Noir, pero por todo lo que hemos hablado de los factores del terroir, la sol, los suelos y todo, y en el impacto de la brisa, pues podemos tener excelentes Pinot Noirs. En resumen, los vinos mediterráneos que provengan de Francia, estamos hablando de vinos con mucho estilo fresco, con notas salinas y mucha fruta roja. Luego, cuando nos referimos a Italia, incluimos las dos islas que son Sicilia y Cerdeña y la parte del tacón de la bota que sería Puglia y a la par sería Calabria. Cuando hablamos de Sicilia, lo que predomina en Sicilia es el volcán, ¿verdad? Entonces vamos a tener vinos volcánicos, especialmente, ¿verdad? El volcán del Etna. Entonces, cuando querramos un vino mediterráneo de acá, de Sicilia, busquemos vinos que vengan de viñedos alrededor del Etna. Vamos a tener mucha frescura, pero al mismo tiempo vamos a tener una nota ahumada en estos vinos. Serían considerados siempre tintos mediterráneos muy intensos porque aquí ya estamos, si se fijan, cabal en medio, la bota está en medio del mar. Luego tenemos Puglia, aquí predominan dos uvas, la Primitivo, que es la misma Zinfandel que encontramos en Estados Unidos, y también encontramos la Nero d'Avola, dos uvas locales, ¿verdad? Que hacen vinos jugosos y bastante cálidos, ¿verdad? Luego la otra isla, que es Cerdeña. En Cerdeña, en vez de tintos, quizás el vino mediterráneo más famoso es el de la uva Vermentino y lo vamos a encontrar etiquetado como Vermentino di Sardeña, denominación de origen controlada. La verdad que son vinos muy salinos, muy refrescantes, que se la pasa bien uno con un Vermentino de Cerdeña en la playa porque refresca literal. Entonces, para resumir Italia, los vinos que vienen de acá, de la zona mediterránea, serían vinos con mucho sol, con muchos herbáceos como el vermentino, mucho mar y mucho mineral. Luego, si ya nos salimos de las tres zonas más comunes y nos vamos a Grecia, como los vinos que tiene Dani en casa, hay dos zonas muy famosas, ¿verdad? Que se consideran para como vino mediterráneo. Son los que vienen de Santorini y de la zona de Nemea. Los de Santorini vienen siendo los favoritos, los blancos minerales. Y la uva icónica, como hablábamos offline, es la uva Asirtico. Es pura salinidad y tenemos, no son vinos agüita, son vinos tensos blancos, pero con mucha salinidad y lo que busca es refrescarnos. Y la otra zona que se llama Nemea, acá tenemos el contrario, tenemos tintos de la otra uva local que se llama Agiorítico, que es una de las mezclas que creo que tenés ahí, Dani. Es un vino tinto muy frutal, suave y mediterráneo y que es probable, por eso es que en los blends se mezcla con otras uvas más intensas internacionales como el Cabernet Sauvignon. Luego en Croacia
una de las regiones vinícolas importantes mediterráneas sería Dalmacia. Tenemos tintos con mucha mineralidad, le llamamos tintos costeros porque justamente estamos frente a la costa del Mediterráneo y son vinos muy gastronómicos. Y luego como zonas extrovertidas, digamos, en el tema del vino, sería Líbano y Turquía. Los vinos acá de estas dos zonas presentan muchas notas como el cedro, como las especies, vienen siendo vinos cálidos siempre, bastante sedosos, es decir, bastante redondos en boca y como les digo, vienen siendo zonas bastante exóticas porque tenemos suelos marinos, muchas especies y por supuesto mucha tradición desde años atrás. Dani, ¿tus vinos vienen de alguna de estas dos zonas, de Santorini o Nemea? No sé si lograste Sí, averiguar. sí. El que vamos a probar ahora es de Nemea. Mm. eh, ajá, y de hecho dice Nemea y es 100% agiorgítico. Ajá, es un poco, hay que tomar más vino, ¿verdad? Para pronunciarla más rápido. Ay, qué cool. Entonces tenemos el ejemplo de un griego de Nemea. Muy bien. Súper, súper bien. Bueno, después de las regiones, lo que les quiero contar son las uvas mediterráneas más icónicas. Son un montón porque así como hay regiones claves como las que acabamos de hablar, cada una tiene sus uvas. Voy a empezar por las uvas tintas. Comenzamos hablando sobre la garnacha en España o Grenache en Francia, ¿verdad? Acordémonos que una garnacha es bien jugosa, tiene mucha fruta, produce vinos un poquito alcohólicos. Es muy fresca también y es espectacular para estas zonas de calor, ¿verdad? Pero en boca tenemos un vino bastante amable y bien expresivo. La siguiente uva es la Monastrell en España o en Francia, la misma que le llamamos Mourvèdre. Zonas específicas donde las encontramos o que recomiendo. Monastrell sería de Jumía, ¿verdad? Y Mourvèdre en la zona de Bandol, en el sur de Francia. Vamos a tener muchas moras, muchas especies. Es esa potencia mediterránea pura de la que estamos hablando. Tercera uva icónica, la Cariñán, conocida también como cariñena. La zona más importante en España es la denominación de origen calificada Priorat, esta queda justamente en Cataluña, por eso sería una uva mediterránea. Tenemos acidez con la Cariñán, tenemos notas a hierbas secas, mucha estructura y vinos muy rústicos y deliciosos. La verdad que la Cariñán no falla, creo que si se recuerdan de esa clase, el Cariñán viene siendo como bien terroso, bien rústico, pero con mucha fruta. Luego, si nos vamos a las uvas italianas, vamos con el Nero de Ábola, justamente como les contaba, una de las uvas icónicas en la región de Sicilia. Mucha ciruela madura, especies dulces, gracias por el sol y por toda esa energía, ¿vea? Es como un vino bien enérgico. Luego seguimos en Italia y podemos hablar de otra uva icónica que es Primitivo, en la zona de Puglia. Tenemos mucha confitura, bastante dulcito, ¿verdad? Esa compota o mermelada que viene siendo como un dulzor natural del vino. Entonces los taninos, aunque son potentes, se sienten suaves y es bastante cálido. Lo encontramos en dos regiones específicas, en la región de Salento y en Primitivo di Manduria, ¿verdad? Que es una denominación de origen. Luego en el sur de Italia encontramos otra uva bien rústica que se llama Aglianico. Este vino tinto es mucho más serio, más especiado, tiene bastante color intenso, bien profundo. Son vinos un poquito más complejos, ¿verdad? Y en vez de tener frutas rojas, predominan las frutas negras y las especies negras. Y por último, siguiendo hablando de Grecia, tenemos una uva que se llama Xinomavro, que está en la zona de Naousa, en Grecia, y aquí tenemos notas a tomates secos, aceituna, hierbas, es un estilo bien griego. Yo siento que ahorita que les estoy describiendo esa uva, es como que les estoy describiendo la comida,
¿verdad? Y tiene una acidez bastante firme para ser un tinto. Y en la lista de blancas icónicas tenemos la Vermentino que hablábamos, que nace en Italia, pero también encontramos un poquito de Vermentino en Francia, bastante cítrico, por la nota marina, ¿verdad? Que les contaba que está sobre todo la que viene de la isla de Cerdeña, ligeramente salino, es bastante floral, es bien aromático y es, como les digo, yo me compré una vez un Vermentino de Cerdeña y tuve la oportunidad de llevarlo a la playa, allá hasta La Unión, con ese calorcito más potente, la verdad que refresca completamente, full recomendado. Luego en Grecia tenemos la Sirtico, como hablábamos, ¿verdad? Sobre todo en la zona de Santorini, mucha sal, mucho mineral, esa sensación como de piedra volcánica y una acidez vibrante, que también son vinos para refrescarnos. Luego está la uva Malvasia, esa la encontramos en todo el Mediterráneo, no solo en una región. Es bien floral, es bien aromática, pero al mismo tiempo es bien elegante. La famosa Moscato de Italia, ¿verdad? Que el vino más famoso sería el Moscato de Asti, al norte de Italia. Tiene un dulce natural, no es que se le agrega azúcar, le consideran como una uva súper alegre, ¿verdad? Aromática y es bastante perfumada. Luego en Italia también encontramos otra uva local que se llama Fiano. Fiano también tiene esa nota dulcita, pero una miel un poquito más ligera y tenemos mucha presencia aromática de flores blancas. Otra uva súper autóctona de Italia es la Catarrato, sobre todo de la isla de Sicilia. Es muy frutal y muy salino y cítrico. Nombre súper raro porque son uvas locales, pero mediterráneas. Y termino con la garnacha blanca, que aquí hablamos específicamente de Cataluña. Y aquí vuelvo a hacer el comercial recomendado, la garnacha blanca de la Fou, así se llama el vino, que viene de la denominación de origen Terra Alta. Es un vino blanco con mucho cuerpo, con mucho volumen. Se percibe mucha la fruta blanca, sobre todo la fruta de hueso, mucho melocotón. Y es bien cálido ese vino, así que yo se los recomiendo, el único que está disponible de garnacha blanca aquí en el país. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Vamos bien con las regiones o si hay comentarios sobre las uvas icónicas? Vamos bien. Súper. Súper, hemos aprendido un montón, siento yo, en este ratito. Sí. Hay un montón de información, está súper cool este tema, de verdad que estoy súper contenta. Y bueno, ahora nos vamos a enfocar en los estilos de vino mediterráneos, como ir ya más al grano después de ver regiones y de ver variedades de uva. Veamos cuál es el que más nos apetece o cuál va a ser el próximo que vamos a ir a buscar. El primer estilo son los rosados provenzales, o más bien voy a hablar como rosados mediterráneos. El rosado que venga de Provenza, que es al sur de Francia, el rosado que venga de Cataluña y los rosados que vengan de Puglia en Italia. Todos los que tienen en común que van a ser un rosado bien pálido, aromas delicados y bastante frescos, ¿verdad? O sea que este tipo de rosados nos van a refrescar. Muchas notas a fresas, cítricos como la naranja o la toronja y también se puede percibir el aroma floral como los pétalos de rosa. Vienen siendo el símbolo del vino del verano, ¿verdad? Siempre he contado la historia que como en Provenza fue la cuna del vino rosado, allá en esas costas y que algún día está en la wishlist ir a tomarme un Côte de Provence en la costa, vea, del Mediterráneo, porque realmente dicen que ves a la Mara en la playa con sus botellas de vinos rosados, este estilo provenzal, vea, para refrescarse y pasarla súper bien, como que es un verano eterno. Luego nuestro siguiente estilo son los tintos, como el que tenemos hoy en casa. Ah, bueno, de vinos rosados, ahí nos vas a contar tú, Dani, el que estás tomando después, ¿verdad? Que es específicamente, y bello, el color es pálido, ¿verdad? Creo que coincide mucho un poco las notas que hemos hablado.
Y luego, para terminar, antes de pasar a los tintos, maridajes con este tipo de rosados, ensaladas frescas, ceviches, sushi, una pasta al pesto, ¿vea? Yo me imagino una burrata con pesto también, y las típicas tapas que podemos hacer para el verano. Un maridaje ideal sería este vino rosado con la básica ensalada mediterránea que lleve queso feta, aceitunas, olivos, vea, aceite de oliva también y tomate frescos. Así que ese sería el maridaje ideal. Siguiente estilo son los tintos mediterráneos cálidos. Aquí entra la garnacha, la monastrell y la cariñán. Y perdón, bueno, sí, la cariñán y la primitivo de Italia. Tenemos mucha fruta roja, mucha fruta negra también, pero por las horas sol tenemos fruta madura. Son vinos bien especiados, ¿verdad? Tenemos hierbas secas, como lo que hablamos al principio, el tomillo y el romero. Van a ser vinos tintos de cuerpo medio a cuerpo alto y con un alcohol cálido, por no decir un alcohol de alto porcentaje. Entonces, este estilo de vino van a ser bien gastronómicos. ¿A qué nos referimos? Van a ser vinos que acompañen bien las carnes a la parrilla, quesos semicurados, pastas con salsas de tomate y también maridajes sencillos como una pizza margarita o platos con especies mediterráneas. Un maridaje ideal sería buscar un monastrell con un cordero al romero. Nada de fancy, ¿vea? Pero suena delicioso, así que ahí se los dejo a los chefs ahí en casa para que lo tomen en cuenta para su siguiente vinito tinto mediterráneo. Luego el otro estilo son los blancos salinos y minerales, como los que hablábamos de Grecia, el Assyrtiko, la Vermentino de Italia y de España la Garnacha blanca. Tenemos frescura del mar, mucho cítrico, flores blancas, mucho mineral. Esa nota, no sé si alguna vez se han puesto a pensar en la nota de la piedra mojada, pero esa es una nota muy presente en estos vinos blancos mediterráneos, porque justamente es como, o también como el cemento fresco, o recién que ha llovido y que se siente cuando se evapora el cemento y eleva ese aroma de frescura. Todo eso se puede percibir en estos vinos blancos mediterráneos. Tenemos también maridajes ideales, estos blancos con comidas súper frescas, es decir, mariscos súper frescos, un pescado a la plancha. Yo me imagino justamente el pescado como yo me lo preparo acá, vea, con alcaparras, con aceitunas, bien al estilo mediterráneo, pero también puede ir con una pasta, como un risotto a limón y ensaladas con cítricos y, ¿por qué no?, con ostras, ¿ok? Maridaje ideal, por ejemplo, buscar un Assyrtiko, vea, el de Grecia, con un pulpo a la parrilla, ¿ok? Ese es un maridaje ideal de sazón. Cuarto estilo serían los vinos volcánicos. Estamos hablando de la zona del Etna, de la zona de Santorini y de la zona de Lanzarote. Tenemos notas bastante ahumadas, justamente por esa influencia volcánica, minerales por los suelos, acuérdense que es una característica de los suelos del terroir mediterráneo. Vienen siendo vinos muy elegantes, pero muy tensos, vea, muy potentes. Se podría decir que este estilo es como el estilo de perfil único porque mezclamos volcán y mar al mismo tiempo, vea, un perfil completamente único que no vamos a encontrar en otra parte del mundo. Maridajes ideales, pescados grasos como el salmón y el atún, quesos maduros, la combinación con setas y hongos y los platos ahumados. Un ejemplo de maridaje ideal sería buscar un Etna bianco con una pasta con mariscos y ajo. ¿Okay? Y por último, tenemos los estilos de vinos dulces mediterráneos, porque siempre hay postre en el menú. Entonces son vinos a base de moscato, ¿verdad? Que es lo que hablamos, que pueden estar en Italia, en Valencia y en Grecia. Vinos muy aromáticos, esa nota de melocotón en almíbar, esa nota miel, esa nota de manzanilla dulce, pero van a ser vinos blancos ligeros y la característica que me encantan como los describen, vinos blancos alegres,
Para acompañar postres, ideales como excusa para el brunch y como un aperitivo antes de comenzar la velada. Maridajes específicos, postres con mucha fruta, sobre todo si lleva melocotón, pera, cítricos, dulces como la naranja, un pie de limón también quedaría bien. Y si soy amante de los quesos, un moscato de Asti, por ejemplo, iría bien con un queso azul y las fresas frescas. Eh, pero acá sugieren un maridaje ideal que sería una panacota con frutas y un moscato. Así que ahí les dejo el tip. Así que aquí con estos estilos de vino mediterráneos, en pantalla lo que pueden ver como las zonas más específicas y más famosas. Haciendo un breve resumen, el rosado provenzal, una zona muy famosa que deberíamos de siempre probar es Côte de Provence. De los tintos mediterráneos, la zona de Priorat, que es una denominación de origen calificada, y luego los ensamblajes del sur de Francia, el Languedoc. En los blancos salinos y minerales, no se pierdan de probar un vermentino de Cerdeña y el acirtico de Santorini. En dulces mediterráneos, el famoso moscato de Asti o el moscatel español. Y en vinos volcánicos, un Etna rosso, es decir, un tinto o uno de Santorini. Hay para escoger. ¿Okay? Y en Storytelling Mediterráneo, ven esa foto divina. O sea, yo cuando la puse dije, ese es un estilo de vida que quisiéramos tener todos los días. Entonces, quiero que por unos segundos se imaginen en una mesa frente al mar Mediterráneo, que el sol les cae súper lento, el aire huele justamente a ese aceite de oliva porque estamos cerca de olivos, también ese aroma romero que se viene en la brisa. De repente viene alguien y ya nos está sirviendo el vinito en esa mesa, ¿verdad? Empiezan a fluir los platos como lo que vemos en pantalla, platos con mariscos, pan crujiente, muchas aceitunas de diferentes estilos, los tomates maduros, y es que realmente todo lo que les estoy describiendo es la vida mediterránea, ¿verdad? Que es súper espontánea, es súper luminosa, es súper sencillo, sabores súper sencillos que se ven súper elegantes, pero están mucho llenos de vida, ¿verdad? Y tienen esta energía, estos vinos, ¿verdad? Así como se vive esta energía, los vinos también la llevan, mucho luz, mucho color, mucho viento salino, ¿verdad? Y entonces cada uno de estos vinos que nos atrevamos a disfrutar del Mediterráneo, pues nos van a contar un montón de historias de las islas, de las montañas, de los volcanes, ¿vea? De inclusive de los pescadores ahí en medio del mar, de los mercados donde podemos encontrar todas las comidas frescas, ¿verdad? Entonces no solo van a ser, me gusta esta frase que encontré que dicen los vinos mediterráneos no son vinos para pensar demasiado, sino que son vinos para sentir. Como les pongo ahí, son vinos hechos para vivir despacio, saben a sol, a brisa, a una mesa compartida, esas experiencias que vivimos casi siempre nosotros los amantes del vino y que son vinos, en mis palabras, que no necesitan protocolo, sino que solo tener la compañía perfecta, que puede ser alguien o podemos ser nosotros mismos. ¡Tarán! Bien romántico y bien inspirada en el mundo mediterráneo. Y vamos a lo que venimos, a platicar de los vinitos que también tenemos en casa. Entonces, ya habiendo contemplado terroir, hablamos ya poéticamente sobre cómo es el estilo de vida del vino mediterráneo, hemos hablado de regiones específicas, de las uvas icónicas, de los estilos. Nos dimos cuenta que también, como decía en la introducción, podemos tener un estilo de vino mediterráneo, pero no necesariamente venir de las zonas que hemos platicado esta noche. Y por eso es que me atreví el que recomendarles aquí en El Salvador el vino de Morandé Adventure Mediterráneo, porque justamente se llama así por la combinación de variedades de uvas que tiene: Garnacha, Cariñán, Syrah, Marsanne y Roussanne, ¿verdad? Es un vino que lo vamos a considerar un ensamblaje y viene específicamente del Valle del Maule, y creo que todos los que estamos aquí en El Salvador tenemos la cosecha 2018, que ya casi va a tener 10 años, pero lo bonito de estas mezclas mediterráneas es que son vinos que aguantan por mucho, mucho tiempo,
¿verdad? Entonces, vamos a abrir micrófonos a los que tenemos Mediterráneo, es decir, Jackie e Irma, y que conversemos la experiencia desde que lo descorcharon, desde qué es lo que ha ido evolucionando en Copa. Me gustaría saber qué esperaban del vino, por ser chileno también sé que eso crea ciertos juicios, pero ya teniendo más claro la teoría y el enfoque de qué es un vino mediterráneo, me gustaría cómo complementaran sus notas de cata. Así que ahí cualquiera de las dos, si quieren abrir micrófono, y ya luego nos quedamos con Dani, que tiene una región específica que es Grecia. Pues yo creo que no me había cerrado porque me pareció súper interesante el blend. La verdad es que eran uvas curiosas porque al mismo tiempo no las había visto juntas. Yo ya había probado de Morandé cuando tú recomendaste el bestiario. El bestiario lleva Marzano y Rosan, pero ahora además le habían agregado Cariñán y todo eso. Entonces yo estaba súper interesada en probarlo. Creo que te contaba temprano, una de las cosas que noté cuando recién lo abrí fue como que, además de que se sentía bastante ácido, como que era tierra mojada, algo así lo sentía yo. Pero ya después que respiró, que agarró todos sus aromas y su sabor, definitivamente es un blend, puedo decir interesante, es como un cuerpo medio, no es tan intenso a pesar de ser chileno, pero no es tampoco tan light. Y yo veo las notas y me da risa porque ando Chifling in the Hill, nada que ver. Yo, Nada que ver tus notas con la nota del lo que yo sentí, ruedo. ajá, yo Ajá. cuando ya lo probé, yo sentí ciruela, yo sentí cabal, sí, sí sentí frutos rojos, sentí madera, sentí, no sabía si era como licorice, anís. Esos sabores un poco confunden porque pues nunca me he comido un anís solo y nunca me he comido un licorice tal cual, así que me acuerde vea el sabor, pero me asemeja a eso. Con mi maridaje quedó perfecto y Contanos siento qué que pediste. pedí un lomito especiado mediterráneo junto con unas berenjenas igual con aceite de oliva, chile morrones y un poquito de hummus. O sea, y me pusieron pan, chuponí el plato, eso les tengo que decirlo así. Y Qué es lo bien. bueno de comer en casa, ¿vea? Uno pierde el Ajá. caché. Y la verdad me gustó. Siento que es un vino, no es tan light como para precopeo, pero sí es un vino bien para comer. Y solamente Gastronómico. agregar algo que me gustó, yo hace poco vi un documental de Netflix que decía las zonas azules. Y de ahí Ajá. agarré mi puntito en Cerdeña porque ellos hacen su propio vino, porque están súper apartados de la ciudad y justamente pude ver en ese documental el terreno. Entonces, me imagino lo que pueda hacer y realmente es bien bonito porque sí, o sea, ellos eran justamente una zona azul porque había gente bien longeva superando los 100 años. Y parte del vino y de la experiencia gastronómica es eso, es reunirse, comer, beber. Entonces siento que está amarrado a eso, a que es un vino no solo para tomárselo, sino que es un vino para compartir, para comer y maridar. Ujú. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver si coincidimos con Irma, que, que tiene poquito de estar en clase, pero yo sé que lo va a lograr, porque la vez Hola, ¿qué pasada tal? hiciste una buena ficha técnica, así que contanos tu Ay, experiencia. yo ahora, así como dice Jackie, me sentí como un poco confundida con todas las notas que sentí, porque sentí un montón de cosas. Al principio lo probé solo y lo sentí así como bien, como dicen, patada al pecho, de bien intenso. Pero, hola, Di, va. Hola. Hola, está rico de ti. Está rico. Va, ok, no, ok. Ah, que él quiere opinar siempre que me mira aquí. Bueno, yo le decía a mi esposo ayer, porque ayer me puse a cocinar, Ajá. es un estofado, porque no sabíamos si hacer como algo a la parrilla
o otra cosa, pero por cuestión de tiempo dije, bueno, un estofado se me hace como más fácil porque lo hice desde ayer, lo empecé y es algo que me gusta un montón de los vinos que me retan a cocinar cosas diferentes, cosas que normalmente yo no, espérate, mi amor, cosas que normalmente yo no cocino, No ¿verdad? te atreverías. Ajá, no me atrevería, entonces esto es como, vaya, aquí, entonces hice un estofado de res Ujú. y le puse tomate, pimientos, pimiento rojo, pimiento verde. Me atreví, le puse hongos, aceitunas, pimienta, varias como especies para que quedara bastante rico y le agregué un poquito de vino tinto. Ajá. Y, ajá, y al principio cuando probé el vino al inicio, lo sentí como bien salino, así como dijeron, como bien mineral, Sí. como bien, no sé, lo sentía como un montón de sensaciones al mismo tiempo. Y también, no sé si es locura mía o qué, pero yo le sentía como agua de coco tierno, como cuando uno se toma un coco tierno y se le siente como al fondo ese, como acidito entre, como tetel, que no sé cómo explicar la Sí, sensación. sí, lo podrías ir como linkeando a Tetelque, sería el nivel de taninos o astringencia que tú sentiste. Ajá, entonces yo no sé si mi paladar, porque a mí me gusta comer como cosas muy picantes, al mediodía comí picante, entonces no sé si siento como quemado la lengua, no sé, pero yo lo sentía como bien intenso. Fíjate que ahorita que Como, mencionas picante, y es lo que les quería preguntar a las dos, yo ahorita que lo probé, le sentí una nota spicy al final, ujú, al vino, porque le sentí, vaya, aquí decía tierra mojada, esa nota ujú. terrosa, yo se lo percibí, tierra mojada, vea que se siente, pero que lo probé, le puse atención, me dejaba como una sensación picante el vino, que puede ser por la mezcla también de las uvas que tienen, o sea, frutía, pero también spicy, no sé si también De va por hecho, ahí. sí, en mis notas puse, porque pongo como lo que voy sintiendo, ¿vale? Le puse Ajá. salino, mineral, agua de coco tierno, acidez media alta, le puse herbal y picante, es una de las notas que le puse. Súper. Entonces, siendo sincera, no es como mi favorito, me Ajá. gustó más el anterior, porque quizás no soy como muy fan de sentir lo picante al final, ajá, pero quizás tal vez con otro maridaje o otro tipo de vino podría ser Y que con la comida no sentís que sintió menos intenso el vino. al contrario, yo sentí que como que Te se me explotó potenciaba más. más. Ujú, ujú. Ah, Sí, no sé interesante. si era porque, por ejemplo, hice unas papas, yo de hecho no sabía que tenía como aromas a romero. Ajá. Hice unas papas en la air fryer con romero, ajo y mantequilla. Eso le puse y ajá, al principio sí lo sentía, ay, qué rico, dijo, se siente como dulzón, pero a medida fue pasando como el tiempo, fue como, no, lo siento como más picante, como más especiado. Te ponteció los mismos elementos de la comida, los elementos del vino. Sí, sí, definitivamente. Pero bueno, ya incluiste un tipo de vino más que podrías decir, este estilo probablemente no es mucho el mío, vea, y a tener referencia entonces también qué tipo de alimentos evitar si se te presenta este tipo de vino. Ajá, correcto. Súper, Irma, muy bien. Gracias. Bueno, y nos vamos hasta Panamá con los vinos griegos. Contanos, Dani, ilustranos, porque acá nos los vamos a imaginar. Bueno, les cuento primero de usted este rosado que es yo les digo que esta era mezcla de Mavrodafane, Syrah y Cretán, Ujú. que solo Syrah conocemos, como decíamos al principio. Em, Me pareció como, o sea, bien como dulce el aroma. Al fondo se le siente como el aroma salino, Ujú. pero en boca no es dulce, pero tampoco es ácido, o sea, como bastante balanceado. Em, Sabor así como a melocotón, un poco como de fresa, un poco madura.
Eh, Me gustó. La verdad que me gustó y así para tomarlo o solo. eh, Como fui a este restaurante griego, bueno, yo dije, bueno, voy a pedir también una ensalada y pedí una ensalada griega y unas albóndigas en salsa de tomate. Eh, con la ensalada, así tal cual la describiste, así. Ensalada de queso feta, tomates frescos, aceite de oliva, olivos, alcaparras. em, Súper rico. La verdad que súper, súper buena combinación. Y luego, con las albóndigas, probé el Nemea Grande Reserva, se llama. Este es del 2018 y es un 100% ayorgitico, que estaba viendo ahí que ayorgitico significa San Jorge, eh, Imagínate. como en griego. Eh, Cuando lo probé la primera vez, me recordó un montón como a vinos italianos. Ok. Eh, y yo no sé eh, si será por eso que, o sea, van súper bien con el tomate, van súper bien con la salsa de tomate, pero, o sea, yo lo probé y es como, siento que esto ya lo he En probado otra bastante. región. Ajá, o sea, y solo me acordé así, como quizá de un Sangiovese, Ajá, por la acidez. por la acidez. Ujú, Es, la verdad que el color es súper púrpura, de taninos, digamos que medios. Este es un vino que ha pasado 2 años en barrica y 2 años en botella antes de salir a la venta. ujú. Em, estaba leyendo que es del Peloponeso, que es como la región, y de esta región Nemea, que es como la región donde, según decía ahí, se producen los mejores vinos tintos de Grecia. Qué cool. Eh, a pesar de que ha pasado por barrica, a pesar de que ha pasado, o sea, que del 2018 es Ujú. como bastante medio, ¿no? No es súper complejo. Sí, no es tampoco light, sino que es así como un buen balance. Y combinado con las albóndigas con salsa de tomate, puchica, esto va súper rico. Tiene estas notas como a ciruela, Ajá. ciruela no tan madura, sino que como una ciruela Con acidez. con un poco de acidez, ajá. Pero tiene también notas minerales y notas a madera. Creo que por la Por barrica. los 2 años. Ajá. Ajá. Eh, a mí me encantaron los dos. La verdad que así como para el primero para tomarlo solo, Ujú. o para ir comiendo así como despacito con una ensalada, y el segundo con salsa de tomate va perfecto. Qué súper cool la experiencia que viviste, porque como decíamos, vea, Grecia, los vinos griegos aquí en nuestra región no hay muchos y que es otro mercado, otras variedades de uva, pero creo que se resume en todo lo que hablamos, que comparten la misma estilo de comida Ujú. y puede parecerse a otra región, pero porque lo que comparten es el mar. Vea, Sí, sí, sí. súper cool. Muy bien. Aún así, ahora que ya aprendimos sobre las zonas, Ajá, tenemos más mediterráneos. Porque cabal, no hay griegos, por ejemplo, pero sí tenemos Puglia, sí tenemos Nero de Ábola, sí tenemos Languedoc-Roussillon, sí hay de España, o sea, como que sí, sí, sí hay varios, pero no, o sea, uno no sabe. Tal, ajá, yo, uno lo ve como por zonas separadas. ajá, exacto. O sea, de haber sabido, tipo, me abro el primitivo que tengo aquí mal puesto, ¿vea? Pero ya Pero no sabes, para sabía, oye, tener una aprendí algo noche nuevo. mediterránea. Ajá, Ajá, exacto. sí, eso es lo bonito. Y creo que
ajá, que no nos habíamos dado cuenta que lo que tú acabas de decir, tenemos las regiones disponibles, pero nunca habíamos hecho la conexión como lo que acaba de decir Dani, que ese vino de Grecia le recordó un vino de Italia. Y probablemente por el que te guste a ti de Puglia, por eso es que te gusta un garnacha de Cataluña. Entonces siempre encontramos, no lo habíamos visto de esa manera, que hay un factor en común. Ujú. Y hoy ya sabemos. Así que, El Lafou que recomendaste, me acuerdo que de los primeros que conocí por ti, y ajá, hasta ahora es como que todo amarra, es como, ajá, porque tenés un estilo mediterráneo. Ahora el es- eslogan va a ser vive una vida mediterránea. Un estilo sí, mediterráneo. a ver si llegamos a los 100 años también, Vea, ajá, superar la edad, pero tomando vino. eso. Y bueno, para ir cerrando, les quería dejar cómo identificar esas conclusiones a las que hemos llegado justamente ahorita, ¿verdad? Que son vinos con muchos aromas a fruta madura, van a tener esos toques a hierbas, mucho romero, mucho tomillo, laurel incluso, ¿verdad? Por eso es que va a ir bien solo con una carne con estas hierbas. Vamos a percibir esos vinos muy amables, muy cálidos, como decía al principio, ese abrazo de un vino mediterráneo. Y en los blancos, pues vamos a ir buscando siempre la salinidad. Y en los rosados vamos a percibir siempre rosados secos y refrescantes, ¿verdad? Con esas ideas, pues hoy ya sabemos identificar, no importa de qué región, pero sería un estilo mediterráneo. Y por último, tips finales. Eh, lo tengo resumido aquí en varias frases, ¿ve? Además de lo que ven en pantalla, pero es que si te gustan los vinos con sol y fruta, ese es el tuyo, vea, como lo que acabamos de describir, que a algunos si nos gusta el primitivo, pues porque tiene mucha fruta. Perfecto para comidas frescas, mariscos, pastas y tapas, ahí es donde entra lo de los vinos blancos y que también podemos definirlo como vinos para compartir y pasarla bien. Y por último, claves sería que el Mediterráneo es mucho sabor, mucho sol, mucha simplicidad. Son vinos que van a saber a verano, especialmente los blancos y los rosados. Y que un tinto mediterráneo, sobre todo, bueno, los blancos y rosados también te van a pedir mucha, mucha comida, ¿verdad? Entonces, eso sería como unos tips finales, ¿verdad? Pero creo que el mensaje es, así como la conexión que hicimos esta noche, de que veíamos las regiones por separadas, hoy ya las podemos ver en conjunto, identificar lo que nos gusta de esas regiones por las variedades en común y que es un vino en general, ¿verdad? No hablando de una región específica, es un vino que me invita a vivir la vida mucho más despacio, a disfrutarla mejor, a comer rico, a que nos motive a seguir compartiendo buena mesa, un montón de comida y un montón de vinitos. ¡Tarán!